El 31 de octubre de 1517 se produjo un evento que ha pasado a la historia denominado como el Día de la Reforma Religiosa Evangélica en Europa. En esta fecha, un monje alemán llamado Martín Lutero comenzó un movimiento en el corazón de Europa que alcanzaría y transformaría en primer lugar el cristianismo y como resultado trajo una transformación sociopolítica en el viejo continente, produciendo un impacto que llegaría años después hasta la recién conquistada América y el mundo entero. Cuando Martín Lutero nació en 1483, era un tiempo en Europa de desolación y enfermedad. Pueblos enteros de Alemania eran arrasados por la terrible peste bubónica. La cuarta parte de la población infantil moría antes de los 5 años. En este mundo oscuro había un gran consuelo: la Iglesia y su promesa del paraíso. Esta situación había convertido a la Iglesia en la institución más poderosa del mundo, inimaginablemente rica y más poderosa que los demás reinados de la tierra, pero también tiránica y corrupta hasta tal extremo que el mensaje evangélico de la Biblia había quedado opacado por un terrible oscurantismo religioso. Es en este terrible panorama en que este monje agustino, Martín Lutero, comenzó su revolución sin darse él mismo cuenta. Lutero, desde pequeño, tenía en su corazón un ardiente deseo de santidad que le saciara del tormento de falta de paz que sentía en su alma. La muerte repentina de un compañero fue lo que le hizo considerar la salvación de su alma como algo prioritario y primordial para su vida. Ingresó en el monasterio de los agustinos de Erfurt. En 1506 profesó como monje y un año más tarde se ordenó sacerdote. La vida monacal en tiempos de Lutero era sacrificada y marcada por ayunos, oración y trabajo. Aquí nace su estrecha relación con la Biblia, una relación que en el futuro lo caracterizaría su trabajo y sus escritos. En 1509 se licenció en teología, pero siendo incluso teólogo y llevando una vida monacal severa, no encontraba la paz en su corazón. Entabló una entrañable relación con el vicario general de la Congregación General de los Agustinos de Alemania y decano de la Facultad de Teología de la Universidad de Wittenberg, von Staupitz. Lutero era entonces un joven fraile, todavía angustiado por su vida espiritual y obsesionado con el pecado. Staupitz era su confesor y maestro y confesaba a Lutero largas horas. Pero viendo que Martín no encontraba la paz deseada, lo envió a Roma, a la Santa Sede, esperando que allí encontrara la paz. En 1510 viajó a Roma en representación de 7 monasterios agustinos. Pero esto fue peor para Lutero, ya que la mundanidad del clero romano lo indignó. Las riquezas de la Iglesia en medio de un paupérrimo y enfermo mundo indignó aún más a Lutero, haciéndole estudiar la Biblia con más ahínco. En 1512 se doctoró y asumió la cátedra de Teología Bíblica. Durante este tiempo, Lutero, tras una cátedra y un estudio profundo del libro de Romanos, se encuentra con el pasaje de Romanos 1:17 que dice: el justo por la fe vivirá. Lutero dijo que en ese momento vio las puertas del paraíso abrirse de par en par y conocer que la salvación sería conseguida por la gracia y el regalo divino.
El 31 de octubre de 1517 escribió un importante documento titulado Las 95 Tesis, que era una refutación a las doctrinas erradas de la Iglesia Católica y que nunca fueron desmentidas por ella. Uno de los principales asuntos era la venta de indulgencias y la salvación por medio de obras y sacramentos de la Iglesia. Las indulgencias también eran para limitar la cantidad de tiempo que el ser querido de quien las compraba tendría que pasar en el purgatorio. Cuando la moneda cae en la caja, el alma sale volando del purgatorio, decía el sacerdote Juan Tetzel. Ese dinero era destinado para la construcción de la Basílica de San Pedro y San Pablo en Roma. En 1519, en la ciudad de Leipzig, el teólogo católico Juan Eck invitó a Lutero a unirse a un debate que había sido organizado, y cuando Lutero llegó a él y Eck, ambos pusieron los términos del debate para incluir temas como si el purgatorio existía o no, la venta de indulgencias si salvaban o no, la necesidad de la penitencia y la legitimidad de la autoridad del Papa. Eck debatió los pensamientos de Lutero para así no ser derrotado. Pero Lutero, apoyado por la palabra de Dios, declaró que sola Escritura, es decir, solo la Escritura es la base de la creencia cristiana, que el Papa no tenía poder, así como este personaje como tal, el Papa, no es mencionado en la Biblia. Condenó la venta de las indulgencias a los laicos para reducir el tiempo del purgatorio, lugar que tampoco es mencionado en la Biblia. El debate haría que el Papa León X censurara a Lutero y lo amenazó con excomulgarlo de la Iglesia Católica, y de hecho así fue. En junio de 1520, con la bula papal Exsurge Domine, que le prohibió predicar y escribir, Lutero fue excomulgado. Esto causó oposición a la bula, especialmente en el noroeste de Alemania, donde las creencias luteranas prevalecían. Cuando Lutero fue excomulgado, comenzó lo que la historia ha denominado la Reforma Protestante. Sería prácticamente imposible, debido al corto tiempo que tenemos, enumerar adecuadamente todas las causas de los acontecimientos complejos y variados que culminaron en la Reforma. Pero por citar solo algunos, decir que el alejamiento total de las instrucciones que Dios había dado en su palabra al hombre era lo principal, y las cuestiones que no tenían nada en común con lo que Dios quiere que el hombre haga para llegar a su presencia eran la base de esta reforma. Es decir, que la salvación del alma tan solo es a través de la persona de Jesucristo. Había ventas de puestos eclesiásticos, nombramientos familiares para esos cargos, recomendaciones, etc. Y no vamos a entrar a nombrar otros pecados más aberrantes a los ojos de Dios, que en esa época oscura eran usuales. Pero lo que culminó el comienzo de la Reforma fue la citada venta de indulgencias. El 28 de enero de 1521, Lutero es convocado a la Dieta de Worms ante el emperador Carlos V. Se colocaron sobre una mesa todos los escritos de Lutero y se le exigió por orden imperial que se retractase de todo lo escrito en ellos. Lutero, al decírsele «retráctate, retráctate», pidió un día para orar y pensar su respuesta, y a la mañana siguiente, después de toda una noche de oración, dijo ante la Dieta: «A menos que yo no esté convencido mediante el testimonio de las Escrituras
o por razones evidentes, ya que no confío en el Papa ni en los concilios, debido a que ellos han errado continuamente y se han contradicho, me mantengo firme en las Escrituras a las que he adoptado como mi guía. Mi conciencia es prisionera de la palabra de Dios y no puedo ni quiero revocar nada, reconociendo que no es seguro o correcto actuar contra la conciencia. Que Dios me ayude. Amén. Aunque la Iglesia desde edades muy tempranas, como era el siglo II y siglo III después de Cristo, ya fue bombardeada por herejías que enseñaban doctrinas que no iban en consonancia con las Sagradas Escrituras, el Señor, a través de su Espíritu Santo, siempre ha mantenido su Iglesia protegida, guiada por Él y por la doctrina sana, no contaminada. Aunque en algunos momentos de la historia pareciera que ésta había perecido y había sido absorbida dentro de una organización llena de maldades, elucubraciones, intereses humanos y terribles pecados. Desde que el Señor dijo estas palabras en Mateo 16:18, las puertas del infierno no prevalecerán sobre mi Iglesia, siempre la Iglesia de Jesucristo ha permanecido. Siempre ha habido un grupo netamente cristiano basado por la palabra de Dios, que era el cumplimiento de esta profecía de Cristo. Por eso, al conmemorarse un año más de la Reforma Protestante, debemos permanecer fieles a la palabra de Dios y a estos ideales de fe que le ha costado mucho a tantos hombres que han dado su vida por la defensa de la sana doctrina. Oramos para que hoy, en pleno siglo XXI, el Señor levante hombres y mujeres llenos de la convicción firme de que la salvación le pertenece al Señor y solo a Él. Amén.